Algunos no lo consideran filósofo, simplemente lo consideran un escritor, ¿no?, dentro del campo de la literatura. En varios libros de filosofía él no aparece, como tampoco aparece Goethe, por ejemplo, que también, si bien es considerado escritor, podría bien ser considerado dentro del mundo filosófico por los planteamientos que realiza. En este caso vamos a revisar una obra, y por eso el título de esta charla se llama El arte como liberación. Esta charla quiere extraer un aspecto de un libro en específico de Nietzsche, su primer libro, que él lo escribió cuando tenía 24 años, donde ya demostró una inteligencia impresionante y sobre todo una capacidad de intuición. Este libro desató mucha polémica en el mundo académico, porque normalmente en la Alemania de esa época, estamos hablando de finales del siglo XIX, porque hay que contextualizar el momento de Nietzsche, es la época de una gran aparición de pensadores alemanes, sobre todo, gran cantidad de historiadores, filósofos, y que van a configurar el pensamiento prácticamente del siglo XX. Entonces irrumpe este joven, filólogo de profesión, no filósofo, ¿no?, filólogo, es el que estudia las lenguas, por lo tanto él había podido leer en griego a los clásicos, irrumpe con esta obra totalmente diferente, ¿no?, dentro del contexto académico. El libro que él escribió, normalmente se suele vender como El origen de la tragedia. Su nombre completo es El nacimiento de la tragedia a través del espíritu de la música. Es esto. Y es una tesis impresionante, intuitiva, no está sustentada en ningún libro, está basada en sus intuiciones, en lo que él percibía, y que por eso desató tanta polémica, porque la gente decía, ¿cuál es la referencia? ¿En qué parte está? ¿Qué libro dice esto? ¿En qué te basas para tal cosa? Entonces hubo un rechazo, digamos, sobre todo el mundo académico, y él obviamente no tenía cómo sustentar. Básicamente estaba basado en una intuición que él tuvo, y en ese momento, a finales del siglo XIX, el mundo griego recién empezaba a ser explorado, continuaba en un proceso de exploración de su filosofía, de la comprensión de su idioma. Su idioma no es tan como el nuestro, es un idioma, fíjese, de tal categoría que en la época romana, cuando el latín era el idioma común en todo el imperio romano, los filósofos o la gente, cuando quería hablar de filosofía, cambiaba al griego. Vamos a hablar de filosofía, muy bien, en griego. ¿Por qué? Porque el latín es un idioma imperfecto que no puede reflejar las ideas. Quien puede reflejar mejor las ideas es el griego. Entonces, es un idioma, bueno, ya se imaginarán en dónde estaría nuestro lenguaje, ¿no? ¿Ya? O sea, de latín vinieron varias de nuestras lenguas, entre ellas el español, y ya sabemos, bueno, el proceso en el cual cada vez nuestro lenguaje va perdiendo contenido y sobre todo va perdiendo capacidad de comunicación. Estamos llegando casi ya a la comunicación por figuritas. En vez de avanzar, estamos retrocediendo, ¿no? O sea, los emoticones, ¿no? Estamos volviendo a una representación histórica básica, porque eso ni siquiera podemos llamar grafismo simbólico, no es como la escritura china, ¿no?, ni los jeroglíficos egipcios, ¿no? Ese lenguaje es más reducido y menos expresivo. Él era un filólogo, Nietzsche era un filólogo, y leyó a los griegos. Y de esas lecturas se le ocurrió precisamente un planteamiento. Se inspiró muchísimo en Goethe, ¿no?, este gran poeta alemán, considerado la cumbre de las letras alemanas, un ser excepcional, Goethe, ¿no? A los 9 años ya empezó a aprender griego. Para darnos cuenta, incluso él cuenta cómo aprendía el griego. Decía que primero se aprendía leyendo, para encontrarle la sonoridad, el ritmo, porque decía que era un idioma musical. Hoy el griego que se habla no es el griego actual, no es el griego que habló Platón, que habló Esquilo, que habló Tales. O sea, todos los griegos clásicos no hablaron este griego moderno, ¿no? Era otro griego. Entonces, era todo un aprendizaje y descubrir el espíritu de ese idioma. Ha pasado el tiempo y han habido muchos investigadores posteriores a Nietzsche que han ahondado en su planteamiento, y sus intuiciones eran muy acertadas en varios aspectos.
¿no? Y eso es lo que queremos recoger. Y sobre todo porque tiene una utilidad muy actual. Hoy día Nietzsche sigue siendo leído y tiene cosas que aún nos pueden servir, como muchos, bueno, en general la filosofía nos puede servir, pero hay autores como que logran pegar más, logran impresionar más. Bueno, ¿de dónde viene la idea de Nietzsche? Como decíamos, él está viviendo, él vive una época de gran preocupación histórica, y acá también hay un punto, ¿no? A finales del siglo XIX, él era uno de los pocos que decían, ¿no?, en pleno auge del desarrollo de la época industrial, ¿no?, y de un aparente progreso, porque parecía que todo iba siempre en progreso. Él considera que hay una gran preocupación histórica. ¿Por qué? Porque dice que el mundo, y él hablaba sobre todo de Europa, que era el mundo que él conocía, se está quedando hueco. Estamos teniendo una civilización vacía, una civilización superficial que no va a poder hacer frente a una decadencia que se viene. Él venía hablando de una decadencia, ¿no?, partiendo de Europa. Nadie le hacía caso. No, sabemos que él murió en un sanatorio, 11 años vivió en la locura, ¿ya? Pero a veces uno toma esos 11 años, ¿no?, o las locuras, ¿no?, o los arrebatos de Nietzsche, como que todas sus teorías eran locuras, ¿no? Y sin embargo acertó. Él era un gran estudioso de la historia, ¿no? Y se daba cuenta de que el proceso histórico, ¿no?, la marea, la tendencia de la sociedad en ese momento, estaba en un proceso de decadencia, estaban perdiendo el espíritu. Decía, Europa está perdiendo el espíritu, ¿no?, el ansia de vida. Y esto se va a ir expandiendo más. Pero como es un proceso histórico toma muchos años. No se da en 10 o 20 años, se puede dar en 100 años, en 150 años se puede ver los efectos. ¿Y qué es lo que estamos viviendo ahora? Una descomposición que se ve en el campo humano. ¿Por qué se refiere al campo humano? No tiene que ver con el campo tecnológico. Hoy día las máquinas mejoran cada año, ¿no? Cada año uno tiene que hacer un upgrade, una mejora, un cambio de software, de máquina, pero el ser humano a veces hace un downgrade, ¿no? O sea, cae, y no es que esté mejorando. Una máquina avanza más rápido en un año que un ser humano. Entonces, ahí estamos teniendo también un problema. Entonces, él dice, ¿cómo afrontamos esto? ¿Cómo respondemos a este momento de la historia? Y él encuentra una fórmula. Dice, con la tragedia griega. O sea, ¿cómo hacemos frente a este vacío de la sociedad? La tragedia griega es la respuesta. Parece una respuesta sacada de contexto, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, nuevos sistemas políticos, nuevos sistemas económicos, nuevos planteamientos educativos. Dice, no, la tragedia griega. Entonces, él, gran lector de los clásicos, había estudiado la tragedia. Ahora, ¿qué es la tragedia? ¿Cómo se entendía la tragedia en el mundo clásico? Que no es lo que nosotros entendemos hoy en día. La tragedia era una presentación teatral, que no lo podemos llamar exactamente como el teatro de nuestra época, no se parecía al teatro de nuestra época, era una celebración ritual, eran ceremonias, ¿no? El teatro en Grecia cumplía otro tipo de función, cumplía una función no de diversión, no para un poco disipar, que es lo que a veces suele ocurrir, ¿no? Que uno para descansar un poco practica algún arte, ¿no? O ya, me voy a ir a reír, o voy a ir a ver una película y ya, como para relajarme. O sea, no era para relajarse, era para construir un sistema de pensamiento y de ideas que le ayuden al ser humano a afrontar una serie de situaciones. Era un teatro, ¿no?, que fortalecía el pensamiento. O sea, así fue concebido. Y es más, hasta lo utilizaban en los centros terapéuticos. En Grecia existía un lugar que se llama Epidauro, que es este de acá, aún queda el Teatro Epidauro, es una ciudad en Grecia, y era un centro de curación. Y como tenía su clínica, tenía su sección de camas, su parte médica, pero como aspecto fundamental tenía un teatro, que es este teatro impresionante. Es un teatro, bueno, la forma de los teatros griegos, que es como de manera circular, un anfiteatro. Los actores actuaban en la parte inferior
y el que está en la parte inferior, sin micro, puede hacerse oír hasta la fila más alta. Tienen una acústica que hasta ahora la siguen estudiando y que no la pueden reproducir los ingenieros modernos. Dicen que es la roca que utilizaron, el eco de la montaña, no saben cómo lo hacían, ¿ya? Pero bueno, lo importante ahí es lo que ocurría. Dice que la gente, para curarse, le representaban obras teatrales. Y en la obra teatral, y especialmente la tragedia, ayudaba a producir un fenómeno, ¿no? Digamos, una emoción que le llamaban catarsis. Nosotros hemos escuchado esta palabra. Catarsis es una palabra griega que significa purificación. ¿Ya? Purificación. Bueno, hoy por catarsis entendemos también otra cosa, ¿no? Voy a hacer catarsis, ¿no? Y hago lo que sea, grito, bailo, un montón de cosas, se supone, para soltar la tensión, ¿ya? Pero esa no era la catarsis griega. La catarsis griega era un tema de purificación del alma, porque partían del principio de que el ser humano, incluso muchos de sus males físicos y enfermedades, no tenían su origen necesariamente en lo físico, sino tenían su origen en el alma. Eso decía Platón. Cuando el alma está enferma, el cuerpo va a reflejar esa enfermedad. O sea, 2500 años antes de Cristo ya hablaban, antes de Freud, ¿no? Y de todo lo demás, de las enfermedades psicosomáticas, que una tensión se va a reflejar en un aspecto físico, ¿no? Entonces, ¿qué hacían con el teatro? Curaban. La gente veía las obras de teatro y las tragedias, que eran tan intensas, tenían tal intensidad que la gente salía conmocionada, purificaba sus emociones, porque tocaba aspectos humanos tan profundos que uno no salía indiferente. O sea, después de una obra de teatro, el ser humano salía mejor, salía cambiado, con otra visión, y sin haber gritado a medio mundo sus males, como mucha gente hace catarsis así, ¿no? Llama a alguien y suelta todo, ¿no? ¿Te va a contar esto? Ya, listo, hizo su catarsis, pero al pobre, ¿no?, que escuchó todo, le cayó toda la pesadez, ¿no? Sin necesidad de eso, todos en silencio, ¿no?, y participando y viendo lo que ocurría a los actores, vivían un proceso, hoy le llamaríamos, no sé, casi mágico, ¿no?, en lo cual el actor como espectador no era un espectador pasivo, era un espectador que la obra de teatro prácticamente entraba dentro de él. Y eso porque los actores lograban tal efecto, tal comunicación, que ellos, aunque no usaban, mejor dicho, aunque usaban máscaras, estas son algunas de las máscaras que usaban en el teatro griego, ellos no actuaban con su rostro, se ponían una máscara. Esa máscara se llama prosopón, y esa palabra, de ahí deriva la palabra personalidad, ¿ya? Entonces la personalidad es una máscara que uno se coloca. Nosotros hoy día, cuando usamos el término personalidad, en verdad que estamos diciendo máscara, ¿no? Entonces, cuando alguien diga tiene una gran personalidad, no, es una gran máscara, ¿no?, una gran apariencia. Pero ¿por qué? Porque no querían que uno diga, es fulano de tal, es mengano, ¿no? No, de pronto encarnaban tanto el personaje que uno ya no veía a la persona. Es más, dice que ya no veía la máscara. Veía a Prometeo, veía a Zeus, ¿no?, veía a Edipo, veía al ser, a pesar de que tenía una máscara. O sea, la experiencia del espectador es que traspasaba las apariencias y se conectaba con el espíritu del actor y del mensaje que quería transmitir, ¿no? Eso era el teatro griego. Eso fue lo que estudió Nietzsche. En ese teatro griego era fundamental el coro. Bueno, estas son representaciones modernas, pero el coro era un grupo de actores que actuaban juntos, y a veces el teatro, dicen que en sus inicios solamente estaba conformado por el coro, solamente era un coro que actuaba, un grupo de actores, ¿no? No había un protagonista. Después se agregó un protagonista que dialogaba con el coro. El coro representaba las voces de los dioses, ¿no?, representaba la voz de la conciencia del propio actor, ¿ya? Hacían además efectos impresionantes que hasta ahora no se sabe cómo hacían bajar dioses del cielo volando, ¿no?, los sacaban de escena. En la representación de una obra de Esquilo, Prometeo encadenado, el teatro, la obra termina en que Prometeo, que está encadenado a una roca, se abre y Prometeo es tragado bajo tierra. Eso hacían.
Eso lo hacían la puesta en escena. ¿Ya? ¿Cómo lo hacían? Han encontrado algunas máquinas, pero obviamente reconstruir todo eso, el efecto dicen que era impresionante. Entonces la gente salía, ¿no? Como diría, uno puede salir después de una película de cine, pero más vivo que el cine. Porque el cine sigue siendo una pantalla plana, seguimos estando ahí, ¿no? Y seguimos mirando, pero así de lejos. Y no me refiero a una lejanía física, sino hasta una lejanía psicológica. Esa es la del espectador de nuestra época. Salvo cuando es algo gracioso, ahí sí uno participa, ¿no? Ahí no se introduce, pero es otra cosa, no. Y a veces preferimos mantenernos distantes, ¿no? Y sobre todo en las tragedias. En Grecia no, buscaban comunicarse. Pero ¿qué era la tragedia? Porque este es el montaje, este era el teatro que ellos hacían. Nietzsche analiza cómo funciona la tragedia y se sabe también, corroborado por las investigaciones posteriores, de que la tragedia era un teatro, o lo que llamaríamos teatro, dedicado a un dios, era una ceremonia dedicada a un dios. Este dios se llamaba Dionisos. ¿Ya? Dionisos. ¿Ya? Este era el dios, ¿no? En cuyo homenaje, ¿no? A cuyo nombre se hacían las tragedias. ¿Ya? Este dios, que es un dios que para Nietzsche tiene un valor muy especial, de ahí viene un término que él usa que es lo dionisíaco. Ahora vamos a ver qué cosa es lo dionisíaco. Este dios, Dionisos, era un dios asociado al vino. Si ustedes pueden ver, ahí en su cabeza, ¿no? Su cabello está hecho con uvas, ¿no? Y sostiene en su mano una copa de vino. ¿Ya? Este dios después fue llamado Baco entre los romanos. ¿Ya? No es el dios de los alcohólicos, de las borracheras, ni nada. O sea, ese es el problema que vino justamente por la poca información, ¿no? Y por la mala difusión también, a veces deliberada, de no mostrar o no estudiar a fondo la mitología griega. La mitología griega está llena de simbolismos impresionantes, pero como tiene muchos cuentos, muchas historias, y uno se queda más con la historia que con el contenido, se termina desvirtuando, ¿no? Y al final, por eso decimos, ¿no? Es más, este dios, Dionisios, es el dios de la purificación. Como un dios de la purificación, que era considerado en el mundo clásico, termina siendo el dios de las borracheras, de la embriaguez. La embriaguez que hablaban los griegos, no solamente era una embriaguez que podía ser producida por un licor, sino también la embriaguez producida por una emoción. O sea, sin ningún tipo de estimulante, sin ningún tipo de droga, sin ningún tipo de licor, uno puede estar embriagado de algo, ¿no? ¿Y qué entendían ellos por esa embriaguez? Cuando hay una comunicación tal, ¿no? Que uno está tan conectado con algo que se deja llevar por eso. Había unas fiestas que se llamaban las fiestas dionisíacas, ¿no? Y otras que se llamaban también en Roma más adelante las saturnales, inspiradas por Dionisios, que es el equivalente del carnaval, ¿no? Lo que nosotros llamamos el carnaval, ¿no? ¿Cómo es el carnaval? La gente, sino que sale, se disfraza, ¿no? de lo que sea. En esa época se disfrazaban de rey, el rey se disfrazaba de mendigo, ¿no? Y todo el mundo salía y todo el mundo se burlaba y se reía y salían bailando por las calles, por todo lado, para soltar y para contagiarse de un espíritu de alegría, de un espíritu de entusiasmo, que decían que es el espíritu de Dionisios. Decían que Dionisios es como la vida latente, la vida que está empujando por todas partes. Si nosotros, inclusive hoy, a través, no sé, de microscopios, o si pudiésemos penetrar en la materia, nos daríamos cuenta de que todo es como una gran danza. Los átomos danzan, las partículas danzan, todo está vivo, todo está en movimiento, ¿no? Muere algo y sigue latiendo la vida incesante. Entonces decían que eso es Dionisios. Eso es también lo que decía Nietzsche, ¿no? O sea, Dionisios es esa fuerza vital, esa energía que está en todas partes. Incluso él decía, no recuerdo bien si de este libro o de Así hablaba Zaratustra, él decía que él no debió haber escrito este libro, sino que lo debía haber bailado, ¿ya? O sea, la mejor forma de haber transmitido el libro era bailándolo, porque el espíritu dionisiaco, esa vitalidad, esta idea, ojo, tomada de Schopenhauer, que hablaba de la voluntad de poder. Schopenhauer también otro espectacular para algunas intuiciones. Borges decía que Schopenhauer había descifrado el universo, ¿no? Esa energía que se tiene era el espíritu de Dionisios, ¿no?
Por eso la embriaguez. Y el vino, ¿no? Que el vino justamente produce una especie de ruptura de las formalidades. Por eso la gente cuando toma vino se suelta, tiene ese efecto, ¿no? Ahora, Esquilo, uno de los más grandes escritores de tragedias, Esquilo decía, el vino es el espejo del alma, ¿no? Sí, así como el bronce es el espejo de los cuerpos, el vino es el espejo del alma. O sea, ¿y a qué se refería? Cuando uno bebe, sale lo que eres, ¿no? El que es alegre, el que es triste, más triste, ¿no? El que es vulgar, toda la vulgaridad. Y el que tiene filosofía, ¿no? Se vuelve más fino hasta en sus razonamientos. Eran célebres los diálogos platónicos. Hay uno famoso que es el banquete, donde Sócrates, ¿no? Platón escribe Sócrates, es un banquete que se da y la gente bebe. Y beben y van hablando del amor. El tema que se desarrolla en ese diálogo es el amor. Algo impresionante, ¿no? Van hablando del amor, pero van cayendo, ¿no? Ah, salud por el amor, salud, ¿no? Y cada uno habla del amor, ¿no? Y cada quien más apasionado que el otro, ¿no? Y van cayendo, ¡pum! Otro, ¿no? Y llega la madrugada, ¿no? El único consciente, y ha bebido, ojo, era Sócrates, ¿no? Se levanta, ¿no? Con toda dignidad y se retira, ¿no? Un pequeño mensaje de lo que hablaba Platón, ¿no? Como la filosofía, sus arrebatos, ¿no? su búsqueda es de otro tipo. Todos los discursos fueron maravillosos sobre el amor, pero lo único que comprendía realmente ese espíritu y ese embriaguez que puede producir era Sócrates. Entonces, eso representaba de una forma este espíritu dionisiaco. Por eso se rompen las barreras, pero cuando se rompen muchas barreras, ahí viene el problema, ¿no? Cuando decía, me va a soltar, de pronto, ¡pum!, traspaso ciertos límites. Entonces, ahí es donde Nietzsche decía, hay que ponerle un límite a ese espíritu dionisiaco. Ese límite es el otro dios, que es Apolo. Este Apolo representa el mundo formal. Apolo inspira, por decir, la escultura, las formas plásticas, todo lo que se puede, detener en el tiempo, como la escultura, la arquitectura, y que está definido, serían formas apolíneas. Decía también Nietzsche que cuando uno sueña, esas formas luminosas de los sueños, ¿no? Ese tipo de sueños, dice que es de espíritu apolíneo, porque Apolo es el dios de la divina proporción. Dicen que su nombre significa resplandeciente. También dicen otras etimologías que Apolo, fíjense, su nombre es Apolos. El prefijo A significa sin, y polos es polaridad. Es el Dios que no tiene extremos. Es el Dios de la armonía, de la justa medida. Por eso era el Dios, ¿no?, también de la armonía musical. Entonces, todo lo apolíneo estaba siempre en la correcta proporción, ¿no? Entonces, ¿cómo, decía Nietzsche, cómo se controla ese desborde dionisiaco? A través de imágenes apolíneas, ¿no? Entonces, lo apolíneo es como que le pone un freno, ¿no?, a través de una imagen. ¿Dónde se opera esta operación? ¿Dónde se da? ¿En qué ámbito? Justamente en el teatro, y especialmente en la tragedia. Entonces, él define la tragedia como una unión del espíritu apolíneo y lo dionisiaco. Entonces, viene la fuerza de lo dionisiaco, del entusiasmo, de la vida, de la energía, y de pronto, ¡pum!, se muestra a través de la presencia de un actor, del montaje de una obra teatral. Esas son las imágenes. Cuando uno va al teatro, uno ve imágenes. Pero cuando la imagen transmite el espíritu dionisiaco, nos contagia. Y ahí es donde decíamos, de pronto uno ya no ve al actor con su máscara, ¿no? Uno mismo se siente que está en medio de todo eso. Estamos viviendo una experiencia apolíneo-dionisiaca, ¿ya? O sea, a través de las imágenes se ha logrado transmitir ese espíritu de la vida, la voluntad de la vida. Entonces, por eso él habla de que en el teatro se logra esa conjugación armónica. Y dice algo interesante. Dice que por eso los griegos lograron mucho equilibrio en su vida, ¿no? O sea, tuvieron muchos problemas, pero lograron ser personas muy coherentes. Dice, no los ganó la desmedida ambición,
porque eso puede ser el exceso de Dionisios. Puro espíritu dionisiaco, de pronto me vuelvo ambicioso y desbordado, ¿no? Pero tampoco se quedaron en la contemplación estática, que puede ser la exageración de lo apolíneo, ¿no? O sea, gente que es apolíneo, por así decirlo, en este espíritu, no quiere problemas. Quiere que todo sea bonito, todo bello, ¿no? Voy a ir a meditar, ¿no? 10 horas meditando, ¿no? 1 hora trabajo, ¿no? O sea, y así, nada que me desequilibre, no me traigan problemas, situaciones, ¿no? Quiero que todo esté bonito, todo esté hermoso. Está bien, pero todo llevado a eso, obviamente nos conduce a una contemplación y a una detención. El dionisiaco, ¿no? No hay fin de semana que no haya emoción, ¿no? No, ¿y ahora qué hay? Y si no hay eso, lo inventamos, no importa. O sea, hay que hacer algo para romper, ¿no? Y salir, porque hay como una vitalidad que se quiere expresar. Pero cuando se expresa en exceso, ¿no? Viene el desborde, viene el descontrol y viene la pérdida del sentido, ¿no? Entonces, ¿dónde se logra ese equilibrio? ¿Dónde uno puede ser dionisiaco o apolíneo? En la tragedia, ¿no? En la tragedia griega. O sea, no era cualquier teatro, era en esta forma de presentación de la tragedia griega. ¿Y en qué consistía esta tragedia griega? ¿No? En el centro, ¿no? La palabra tragedia para nosotros lo asociamos con una desgracia. Y hoy día cuando decimos ha ocurrido una tragedia, uno se imagina lo peor, ¿ya? Pero la tragedia era mucho más que una desgracia. En verdad no era una desgracia, no se refería a una desgracia, ¿ya? Se refería a una situación en la cual, ¿no? Y en las obras, había un héroe, que lo vamos a llamar el héroe trágico, ¿ya? El héroe trágico, aquí he puesto una imagen de Prometeo, ¿ya? Prometeo era un dios que roba el fuego para otorgarle a la humanidad la luz de la sabiduría, de la escritura, de la civilización, y por hacer ese robo, por hacer ese beneficio a la humanidad, a Prometeo lo castigan. Y todos los días le devoraba un águila el vientre. En la noche se curaba y al día siguiente volvía el águila a devorar el vientre. O sea, un castigo permanente, ¿no? Es un ejemplo del héroe trágico. Lo van a visitar y no se arrepiente, ¿no? Él habla del beneficio que le ha traído a la humanidad, ¿no? Y acepta su destino. Entonces, la tragedia tiene que ver con el destino. Es una obra donde el destino es tan fuerte, la voluntad, ¿no? Metafísica, divina, es más fuerte que la voluntad humana. Y dice que para algunos autores, por ejemplo, por eso se distingue lo que es la tragedia, el drama y la comedia. Era como 3 aspectos y que en Grecia lo representaban, ¿ya? La tragedia es cuando la voluntad divina es tan fuerte que el hombre no puede contra ello. En el drama, que significa acción, hay una equivalencia, ¿no? Los dioses quieren algo, el ser humano lucha, los dioses ceden, ¿no? El ser humano conquista y así. Hay como un equilibrio. Y en la comedia, el hombre es un títere de los dioses, ¿no? Entonces caen en situaciones curiosas, que motivan a la risa, anecdóticas, etc. Dice que después de las tragedias tenían que pasar una comedia para que la gente se recupere del impacto, ¿no? Porque quedaban tan, ¿no?, impactados que después había que recurrir a la risa, pero no a la risa burlona, como hoy día nos hemos acostumbrado. Hoy día, si no hay burla, ¿no?, o la risa cruel, ¿no?, de reírnos de la desgracia de otros, no hay risa. No, eran otras cosas, ¿no? Entonces, la risa ayuda a desfogar la tensión producida por la tragedia, ¿no?, la tensión trágica. O sea, lo que hicieron los griegos, y no se sabe quién lo hizo, ¿ya? O sea, no hay un creador de todo este sistema, fue algo muy inteligente, ¿no? Entonces alimentaban el espíritu, ¿no?, y manejaban muy bien esa tensión. Los griegos en ese sentido fueron muy cuidadosos para evitar caer en lo que ellos llamaban el pecado de orgullo, si lo podemos traducir así, ¿no? El pecado de orgullo es creer que son casi dioses, ¿no? Ese era el pecado de orgullo, o sea, de volverse demasiado orgullosos en general. Cuando alguien hacía demasiada gala de todas las cosas que tenía, ¿no?, incluso tienen un término, es un término griego que es intraducible, que es ibris, ¿ya?, que eso es lo que significa pecado de orgullo, algo así lo podemos traducir. Pero cuando alguien era muy vanidoso, todo el mundo decía, cuidado, no despiertes los celos o la envidia de los dioses, ¿no?, porque te va a caer, ¿no? Incluso cuando estaban muy felices,
¿no? En medio de la felicidad así suprema, así todo, pero ya, un poco de autodominio, ¿no? No va a ser que por exceso de alegría, porque sí o no, que nos ha pasado a veces, ¿no? Que uno está así, pero tan feliz, que en medio de la felicidad máxima, uno dice, esto no va a ser para siempre, esto se va a acabar. Y nos empieza a dar miedo, ¿no? Por eso cuenta una anécdota de Filipo de Macedonia, que fue el padre de Alejandro Magno. Dicen que el día que nació, ¿no? Alejandro nació en medio de 3 victorias. Estaban en guerra y este gran gobernante, ¿no? Este niño que va a ser Alejandro Magno, que nació, nace ese día. Entonces dice que su padre está en medio de la batalla y vienen y le dan una buena noticia. Hemos vencido en el norte. ¡Ah! Feliz, ¿no? Después viene, hemos vencido en el sur. ¡Ah! Otro máximo. Hemos vencido en el este. ¡Ah! ¿No? Y la cuarta noticia, ha nacido tu hijo Alejandro. Y se asustó. O sea, mucho a la vez. Es ¿no? El miedo al ibris, a caer en el exceso, en ese pequeño orgullo. La tragedia justamente muestra eso, ¿no? O sea, el héroe trágico puede ser que haya caído en un pecado de orgullo, ¿ya? Pero ¿cuál es justamente la trama de la tragedia? Que uno no puede cambiar el destino, que es lo que es. El más conocido de los ejemplos de tragedias es Edipo Rey, ¿no? Que este personaje, que Edipo por si acaso no tenía ningún complejo, ¿ya? O sea, que se había enamorado, o sea, él no tenía complejos, ya eso le han asociado, tomando su figura mitológica, lo han asociado a un tema psicológico. A él, cuando nació, sus padres, ellos sabían, porque habían profetizado un oráculo de que iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre, ¿no? Y sus padres, sabiendo eso, quisieron deshacerse de él, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? O sea, te va a matar y se va a casar después conmigo. O sea, la cosa más terrible que uno puede imaginar, una pesadilla, ¿no? Se deshacen de él, ¿no? Se lo dan a un servidor para que lo mate, pero no lo mata por compasión. Y el destino lo vuelve a traer de retorno. Edipo, sin saber quién era su padre y quién era su madre, ¿no? Y sin saberlo mata a su padre, ¿no? Y sin saber de qué era su madre se casa con ella. Y tiene una hija. Cuando se entera de todo, ¿no? se arranca los ojos, ¿no? Y este simbolismo de arrancarse los ojos es de alguna forma como que se vuelve más sabio. Ya no ve en el mundo físico, ahora ve en el mundo espiritual. Era el hombre que lo había pasado todo, lo más terrible, pero no dejaba de ser humano. No había perdido sus cualidades. Es más, él se va a otra ciudad y se vuelve consejero, ¿no? En Colona, ¿no? La ciudad de Colona, se vuelve consejero de la gente. ¿Por qué? Era el hombre que había pasado todo y no se había roto, no se había quebrado. Y por ahí va justamente el tema de la tragedia, ¿no? El héroe trágico es el que tiene que encarar un destino muy fuerte, muy terrible, no necesariamente doloroso, pero fuerte. Es como un desafío de la vida, es algo que a veces uno no puede cambiar, pero ¿cómo lo asume el héroe trágico? Con dignidad, no se cae, ¿no? Y acepta lo que tiene que vivir con dignidad. Entonces, ese acto de dignidad, ¿no? De no quebrarnos por dentro, porque a veces nos vienen no destinos trágicos, sino a veces pequeñas situaciones cotidianas, que nosotros las convertimos en tragedia, ¿no? Hay gente que le cortaron mal el cabello y es una tragedia peor que Edipo Rey, o sea, terrible, ¿no? Inconcebible, me han arruinado la vida, y mi plata, o sea, y nos escandalizamos de algo que no lo es, ¿no? Entonces Nietzsche empieza a rescatar justamente ese aspecto, ¿no? Del héroe trágico, en que no rechaza nada. Y él justamente tiene un planteamiento, dice, algo le ayuda, ¿no? Digamos, en toda esta dimensión, porque él tiene una frase, incluso empezando el libro, ¿no? Él dice, ¿qué hizo que los griegos, ¿no? Un pueblo tan fuerte, tan joven, ¿no? De tanto ímpetu, pusiesen en sus obras de teatro cosas tan terribles? Porque si ustedes leen las historias de las tragedias griegas, son espectáculos terribles. Casos como el de Edipo, ¿no? Otros casos de pronto matan a su hijo sin que uno lo sepa y después se lo dan para que se lo coma en un festín, ¿no? Cosas terribles. Uno diría que uno se queda impactado. ¿Por qué crearon situaciones tan duras, ¿no? Un pueblo que era feliz, supuestamente? Porque a veces cuando uno está feliz, uno quiere que la felicidad continúe. Nietzsche decía que era un pueblo fuerte, que se sentía tan seguro de sí mismo que se puso a prueba.
¿no? Y que ellos trataron también, ¿no? Porque él dice que la vida solamente se justifica como fenómeno estético. O sea, para él el arte ayuda a que los eventos de la vida sean asimilados. El arte no es solamente para divertir, el arte no es para pasar un rato, el arte es un instrumento, ¿no? Que si el ser humano lo utiliza, hace que las cosas más difíciles, ¿no? dejen de convertirse en una situación así y se convierte en un fenómeno estético. Convertimos un problema, ¿no? La forma como reaccionamos la convertimos en una obra de arte. Por decir algo, ¿no? Citando a alguien que no quería a Nietzsche mucho, que era Sócrates, ¿ya? Pero igual vale el ejemplo, que su muerte es una obra de arte, ¿no? O sea, en medio de morir, a Sócrates lo condenaron a muerte, a que beba la cicuta, ¿no? Y en medio de que va a beber la cicuta, en momentos previos empieza a hablar de la inmortalidad del alma, con una certeza, ¿no? Bebe el veneno, brindando con todos los demás. Todos lloran, menos él. O sea, ese valor de asumir un destino que él no puede retrocederlo porque pudo llorar, pudo recriminar, pudo quejarse, decir que era una injusticia. No, si el destino es así, bueno, así se vive y se encara con dignidad, ¿no? Ese sería el ejemplo, digamos, de asumir un destino trágico, pero que uno lo convierte en una obra artística. O sea, es más, hay pinturas retratando ese último momento, pero hay gente que muere que no sería digna de una obra de arte, ¿no? Beethoven, cuando muere, él pregunta a un amigo suyo, he cumplido mi papel, ¿no? en la historia, ¿no? He cumplido mi obra en este teatro de la vida, y su amigo le dice, sí, has cumplido. Muy bien, puedes aplaudir, la obra ha terminado. O sea, recordando lo mismo que había hecho el emperador César Augusto también cuando muere, porque los romanos, inspirados también en los griegos, tomaron la idea de que la vida es un teatro y todos somos como actores. Y uno puede ser una buena actuación, puede ser un buen artista, ¿no? Y él también antes de morir dice, ¿no? pueden aplaudir, ¿no? la función ha terminado. O sea, asumir hasta la muerte, hasta las situaciones más terribles, como una obra de arte, pero no como una afectación. Ojo, no es que así todo el rato me están viendo, ¿no? Y me voy, hoy día que está de moda, ¿no? Me voy grabando, la vida es una obra de arte, entonces me voy tomando fotos y las voy publicando. No era eso, sino que uno hace que todas las situaciones de la vida sean imitables, sean bellas, ¿no? Prometeo, encadenado, sufriendo ahí, es digno de compasión, pero también de admiración. Dice Nietzsche que en esta vivencia estética no existe esto de que qué pena, ¿no? O sea, qué pena, pobrecito. O sea, uno lo ve a Prometeo y no lo quiere desencadenar, porque es tan heroico lo que está haciendo, que hasta en el sufrimiento es admirable, es digno de admiración. Entonces, el héroe trágico es justamente ese, el que en medio de todas las tribulaciones de la vida y todas las situaciones, ¿no? sigue, ¿no? inspirado, ¿no? en esta idea artística de combinar lo dionisiaco con lo apolíneo, la intensidad de la vida, si voy a vivir, vivo bien hasta el final, con las formas apolíneas. Porque cuando uno actúa, por ejemplo, si alguien hace actuación o algún tipo de arte, está lo apolíneo, que es la presentación que uno tiene, pero está el espíritu que uno transmite. No sé si han visto músicos, ¿no? Sobre todo cuando interpretan solamente música, en general, cualquier arte, que es pura forma, muy técnico, perfecto, pero sin alma, ¿no? ¿Qué tal? Sí, pero faltaba algo. Y hay otros que no son muy técnicos, pero hay tal emotividad, ¿no? tal transmisión, diríamos lo dionisiaco, que transmite, ¿no? Entonces imagínense lograr el justo equilibrio, la justa proporción. Dice que eso lo logró la tragedia. Los únicos que lo lograron, decía Nietzsche, fueron los griegos. Y él quiere traer esa forma, no solamente que se quede en un ámbito artístico, que se quede en los teatros, sino que influye en la sociedad, como lo hizo, como ocurrió en el mundo griego, que la gente, ¿no? habían horas y horas de teatro en la cual la gente participaba, ¿no? y se nutría de eso, y lo demostraron. Cuando los griegos tuvieron que pasar cosas duras, ahí estuvieron. Ellos ganaron la famosa batalla de Maratón, hoy día que se corre la maratón, ¿no? que no sabemos de dónde viene, fue una batalla que la ganaron los griegos. Según las fuentes, ¿no? más exageradas, ¿no? era 1 contra 10. Dice que vinieron 1 millón de persas
¿no? Que era el pueblo que vino a invadirlos, y eran 10.000 griegos, y los vencieron, ¿no? Y dice que, obviamente, ¿por qué? Porque todos los ciudadanos, ¿no?, se pusieron al frente de sus armas, todos querían defender su forma de vida. O sea, cuando había que afrontar una situación terrible, ahí estaban los griegos, ¿no? O sea, sabían cómo actuar, ¿no? Salía su espíritu. Hoy día, cuando ocurre una tragedia, de verdad, todos nos asustamos, ¿no? No sabemos qué hacer, nos gana el miedo, ¿no?, la inseguridad, y somos como arrastrados por una corriente de temor. Hoy día vivimos muy asustados en general. El héroe trágico no se asusta, él ve lo estético, él ve lo artístico, ¿no? Dice, muy bien, ya, o sea, si tengo que vivir esto, lo voy a vivir, pero bien. Si voy a afrontar esta dificultad, la voy a afrontar bien, ¿no? Con la fuerza del espíritu, ¿no?, esa fuerza dionisíaca, y con la representación, obviamente, que tengo que usar, porque todos usamos para expresarnos formas apolíneas. Entonces, por eso el héroe trágico era como el modelo ante una situación de decadencia, ante un mundo que se venía cayendo a pedazos, ¿no? Y por eso decimos que este mensaje de Nietzsche sigue siendo hoy aún vigente. Pero faltaba algo más dentro de su idea y dentro de su planteamiento, ¿no? El mito, ¿ya? Él menciona algo, ¿no?, que es una idea también de Schopenhauer, de que, dice, Schopenhauer habla de la voluntad de poder, ¿ya? También habla Nietzsche de eso. Dice que la vida, toda la vida, tiene una voluntad de querer vivir, de querer expresarse. Lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Por todos lados brota la vida, es como que hubiese una voluntad que está empujando a toda la creación, ¿no?, a todo lo manifestado. Incluso a veces vemos, de pronto, no sé si han visto un pastito, ¿no?, abriéndose paso en medio del asfalto, ¿no? El asfalto se quiebra y una ramita, uno diría, ¿quién es más fuerte, el asfalto o el pastito? Diría, el asfalto, inmediatamente, ¿no? O sea, nos parece que lo que es así pesado es más fuerte. Pero ¿dónde está la fuerza de ese pastito? La voluntad de vida. No se rinde, ¿no? Por aquí, por allá, pero no se rinde. El problema de nosotros es que nos rendimos. Si entramos en contacto con esa voluntad de vida, uno no se rendiría, ¿no? Y dice Nietzsche que quien expresa la voluntad de vida, esa era otra de sus tesis, es la música, ¿no? Dice que la música, por si acaso, la música griega no se conoce, no se sabe, desapareció. Con la caída del mundo clásico, no se sabe cómo sonaba la música griega ni la música romana. Por eso cuando uno ve Ben-Hur o las películas o las series de Roma, todo, es una música moderna, pero nadie sabe cómo sonaba. Pero sí hay descripciones de los efectos que producían la música. Y a partir de eso dice Nietzsche que lo que expresa la voluntad, la voluntad de vida es la música. Y él pone ejemplos también de cuando hay música, a veces sin palabras, o a veces cantada, pero uno no entiende nada, de pronto uno se empieza a llenar de algo. La música tiene esa fuerza, ¿no? A pesar de, rompe todos los límites, ¿no? Y entra de una manera muy directa, ¿no? Entonces, dice, y esta idea también la tenían muchos filósofos, ¿no? La más metafísica de las bellezas es la música. Uno puede ver una escultura, un cuadro, un paisaje, es una belleza corporal, pero la música es una belleza metafísica, no se ve. Y para verla mejor, entre comillas, hasta uno cierra los ojos. La música que uno lo arrebata. Quítenle la música a una película, se le va el 80% de la transmisión, ¿no? O sea, la música tiene mucho que ver. Y en el teatro griego, el coro, que habíamos mostrado hace un rato, cantaba. Todos cantaban. O sea, era una representación teatral con canto. Entonces, el impacto que tenía era tremendo. La ópera quiso reproducir eso. Nietzsche criticó muchísimo la ópera, porque decía que hablaba demasiado, ¿no? Y los artistas eran muy, como que querían lucirse ellos. Se perdía el mensaje porque el artista se ponía por delante del mensaje. Casi bloqueaba el espíritu dionisiaco, ¿no? Entonces cuestionó mucho eso. Ahora, a quien admiró muchísimo, aunque después se peleó con él, así era Nietzsche, ¿no? Un poco así de temperamental, fue con Wagner, Richard Wagner.
Porque él sí trató de reconstruir la ópera o digamos, el mundo griego en las óperas. Es más, Wagner mandó a construir un teatro para representar sus obras y seleccionaba un público inicial, que no era cualquier persona, ¿no?, los que iban a poder entender su obra. Después que venga todo el mundo, ¿no? Pero al principio, un público selecto. Cada vez que Wagner presentaba una obra, era como que presentaba el mensaje a la humanidad, el mensaje de la salvación a la humanidad. En ese grado de responsabilidad se sentía él como músico, porque lo que iba a transmitir a través de su música, nosotros sabemos que la música produce emociones, ¿no? Pero ¿qué emociones? ¿Y a dónde queremos llevar? A veces sabemos que las peores perversiones han nacido de determinadas músicas, ¿no? Hay ritmos, ¿no?, hay formas musicales que a la gente le sacan una personalidad que no es necesariamente lo más elevado, ¿no? Hay música que nosotros no usaríamos para levantar el ánimo. Además, hay música que nos hunde, ¿no? La gente que está triste y de pronto pone música más triste todavía, ¿no?, para acompañarse, se hunde y se hunde y se hunde más, ¿no? O sea, ese espíritu, ¿no?, que decía que es el espíritu dionisiaco, por eso hay que ver por dónde va, si es la voluntad de vida o no, o es muerte. Entonces Nietzsche hace ese planteamiento y él habla también del mito. ¿Qué da vida a un mito? Él decía la música. Cuando se pone en escena una tragedia, no es cualquier historia, ¿ya? Es una historia mítica, es una historia ejemplar, tiene una estructura. Es más, todo el mundo ya sabía, cuando iba a ver Edipo Rey, todo el mundo sabía en qué terminaba la obra, pero no interesaba eso, ¿no? Interesaba el espíritu de lo que uno iba a vivir. Nosotros estamos ansiosos por novedad, ¿no? Digamos, no, ya lo vi Edipo Rey 100 veces, no, ahora quiero otro final, ¿no? Que se case con su hermana, que no sé, otra cosa, porque nos gusta, nos quedamos más en las formas, por eso exigimos variedad, ¿no? Otra cosa, y ahora otra cosa diferente, otra cosa diferente. O sea, nos quedamos en un mundo de apariencias y descuidamos el espíritu. Imagínense que eso nos pasa en nuestras relaciones humanas, ¿no? Al mes, mira, ¿sabes? Ya me cansé de ti, quiero bailar, ¿no? A ver qué te parece, ¿no? O sea, y después al mes, no, también ya me cansé de ti, ya me cansé de ustedes. O sea, todos en el fondo, y en algún aspecto de nuestra vida buscamos algo que esté firme, que no se pierda, que sea algo esencial, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío, también es lo que queríamos rescatar de la filosofía de Nietzsche, que nos parece muy actual, ¿no? Asumir la tragedia, asumir nuestro destino. Hay cosas que podremos cambiar, hay cosas que no, y lo que no se pueda cambiar, lo asumimos. ¿Qué es bello, qué es feo? No importa, ¿no? Nietzsche decía, todo es bello, si uno lo asume con ese espíritu apolíneo. O sea, con las formas adecuadas, todo lo convertimos en un acto bello. Una derrota a veces es más bella que una victoria. Hay victorias que son bochornosas. Hay gente que gana y es una vergüenza, ¿no? Hay gente que gana y es arrogante en la victoria. Hay gente que pierde y pierde con una dignidad tremenda. Hay guerras que se han perdido y más honran al perdedor que al que ganó. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que valora también el ser humano. No se trata siempre de que yo gané y estoy en eso. O sea, hay cosas en las que ganamos, hay cosas en las que perdemos. En lo externo, pero en lo interno, uno siempre gana. En dignidad, siempre uno gana, ¿no? En ese espíritu trágico, que ahora espero que lo usemos también en otro sentido, ¿no? No como una desgracia, sino como una forma de afrontar con fuerza, con dignidad la vida. Ahí sí siempre podemos ganar. Es un campo que nos pertenece, es un campo que depende enteramente del ser humano. Eso queríamos rescatar esta noche, nosotros como filósofos acá en Nueva Acrópolis, y eso es lo que tratamos de vivir. Tratamos de que este mundo tenga belleza, tenga dignidad. Hay gente que lo está llenando y lo está ensuciando de fealdad, y la fealdad, ojo, no solamente un tema visual, es un tema hasta emocional, ¿no? Hay gente que afea las cosas por cómo piensa, por cómo siente. Puede ser muy agradable por fuera, pero por dentro las cosas que emite, la energía que emite es destructiva. Y fíjense el mundo que estamos construyendo, o sea, queremos seguirlo construyendo así. Cada día las ciudades son más feas. Y la gente que viene a hacer turismo a Perú no viene precisamente a ver nuestras ciudades modernas, viene a ver lo que hicieron hace 500 años, ¿no? Viene a visitar los restos de lo que hicieron hace 500 años, que aún sigue siendo bello. ¿Y por qué nosotros nos hemos degradado tanto?
rodeados de fealdad, terminamos actuando feo, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta ser bien tratados, ¿no? Que nos traten con amabilidad, que sería una forma de curación, sino que a todos nos ha pasado que hemos sido maltratados y cuando alguien nos trató bien, es una cura para el alma. Así como hacían los griegos un poco tomar eso, ¿no? O sea, curarnos y curar también un tanto a nuestra sociedad. Bien, agradezco su presencia, muchas gracias.